Mi hermano dijo que yo no merecía ir a su fiesta de compromiso porque siempre traté de robar atención y que solo estaba invitada a la familia real, no la hija problemática que mis padres adoptaron por lástima. Compré un boleto a Hawái para el mismo día de la fiesta, publiqué fotos de playa etiquetando a todos nuestros parientes excepto a él, y mi teléfono explotó cuando descubrieron que la novia había huido del altar después de ver sus mensajes con mi mejor amiga. El silencio que siguió a las palabras de mi hermano Sebastián fue ensordecedor. Mis padres, María Elena y Roberto, permanecieron sentados en el sofá de la sala familiar, mirando fijamente sus manos como si de repente fueran las cosas más fascinantes del mundo. La sonrisa cruel en el rostro de Sebastián se ensanchó cuando vio que nadie saldría en mi defensa. Se recostó en su sillón favorito, el mismo donde solía sentarse cuando éramos niños para anunciar mis travesuras inventadas, y cruzó los brazos con la satisfacción de quien acababa de ganar una batalla, que yo ni siquiera sabía que estábamos peleando. Además, continuó, saboreando cada palabra como si fuera miel envenenada, Camila y yo queremos que nuestra fiesta de compromiso sea perfecta, sin dramas familiares innecesarios. Mi copa de vino tinto se deslizó de mis dedos entumecidos y se estrelló contra el piso de mármol, creando una mancha carmesí que parecía sangre. La reacción de mis padres fue aún más devastadora que las palabras de mi hermano. Mamá se puso de pie inmediatamente, no para consolarme o defender a su hija, sino para buscar un trapo y limpiar el vino derramado. «Ay, Valentina», murmuró mientras se dirigía a la cocina. «Siempre tan torpe». Papá carraspeó incómodamente y finalmente habló. «Tal vez sea mejor así, mija. Tú sabes cómo te pones en las reuniones familiares grandes». Sebastián sonrió con más amplitud, claramente deleitándose con el apoyo implícito de nuestros padres. Pero entonces hice algo que ninguno de ellos esperaba. Me puse de pie lentamente, me sacudí los fragmentos de vidrio del vestido y sonreí. No fue una sonrisa triste o derrotada, sino una sonrisa que conocía un secreto que ellos no podían ni imaginar. Mi nombre es Valentina Moreau. Tengo 27 años. Y durante toda mi vida he sido la hija problemática de esta familia. Sebastián, 3 años mayor que yo, siempre fue el niño dorado que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias, mientras que yo era tratada como una invitada indeseada en mi propia casa. Lo que mi querido hermano y mis padres no sabían era que durante los últimos 6 meses había estado documentando cuidadosamente cada una de sus mentiras, cada traición, cada momento de favoritismo descarado. Y lo más importante de todo, tenía en mi poder información que no solo arruinaría su perfecta fiesta de compromiso, sino que destrozaría por completo la imagen perfecta que había construido durante años. Esa noche, mientras ellos planeaban su exclusiva celebración familiar, yo ya estaba reservando mi boleto a Hawái y preparando la venganza más dulce que mi hermano jamás podría imaginar. Sebastián había sido el favorito desde el día en que nací. Mis primeros recuerdos están llenos de él corriendo hacia mis padres para acusarme de cosas que no había hecho, mientras ellos automáticamente le creían sin siquiera preguntarme mi versión. Cuando tenía 5 años y él 8, me acusó de romper su juguete favorito, un robot que yo ni siquiera había tocado. Papá me castigó sin preguntas, enviándome a mi cuarto sin cena. Más tarde descubrí que el propio Sebastián lo había roto durante una rabieta, pero cuando traté de explicarlo, mamá me dijo que no debía inventar historias para evitar el castigo. La dinámica se volvió aún más tóxica durante nuestra adolescencia. Sebastián podía llegar a casa a las 3 de la madrugada oliendo a alcohol y mis padres simplemente le preguntaban si se había divertido. Yo llegaba 15 minutos tarde de estudiar en la biblioteca y era recibida con sermones sobre la responsabilidad y la confianza. Cuando él chocó el auto de papá a los 17 años, mis padres lo consolaron diciendo que eran accidentes que pasan. Cuando yo rayé sin querer la pintura del mismo auto 2 años después, tuve que trabajar todo el verano en un restaurante para pagar la reparación. Mi hermano aprendió temprano que podía manipular cualquier situación a su favor, simplemente siendo el primero en contar su versión de los hechos. Durante la universidad, cuando yo conseguí una beca por méritos académicos, él le dijo a toda la familia que yo había exagerado mis logros para impresionar a los comités de selección. Cuando él fue suspendido por hacer trampa en un examen, les contó a mis padres que el profesor tenía algo personal contra él. La familia siempre le creía a él. El patrón continuó incluso después de que ambos nos graduáramos. Sebastián consiguió un trabajo en la empresa de un amigo de papá, mientras que yo tuve que enviar más de 100 currículums antes de conseguir mi primer empleo como asistente de marketing en una pequeña agencia. Pero según la narrativa familiar, él había logrado el éxito por mérito propio, mientras que yo era demasiado orgullosa para aceptar la ayuda familiar.
La verdad era que nunca me habían ofrecido ayuda alguna. Hace 2 años, cuando decidí mudarme a mi propio apartamento, mis padres reaccionaron como si fuera una traición personal. ¿Por qué te quieres ir?, preguntó mamá con lágrimas en los ojos. ¿No eres feliz aquí con tu familia? Sebastián, que había estado viviendo en el sótano remodelado de la casa familiar desde que se graduó hace 5 años, aprovechó la oportunidad para comentar que yo siempre había sido demasiado independiente para mi propio bien. Según él, mi deseo de independencia era evidencia de que no valoraba los lazos familiares. La gota que derramó el vaso llegó 6 meses antes de la fiesta de compromiso de Sebastián. Habíamos organizado una cena familiar para celebrar el ascenso de papá en su trabajo. Yo había preparado el postre favorito de la familia, un tiramisú que me había tomado todo el día hacer. Durante la cena, Sebastián comenzó a contar una historia sobre cómo había salvado un proyecto importante en su trabajo, asumiendo todo el crédito por ideas que claramente no eran suyas. Cuando comenté suavemente que sonaba muy similar a una estrategia que habíamos discutido en mi agencia la semana anterior, él me miró con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. Valentina, dijo con voz suave pero cargada de veneno, no todos los conceptos de marketing son tan originales como tú crees. Tal vez deberías considerar que algunas ideas son obviamente comunes en la industria. Mis padres asintieron automáticamente, y mamá añadió, tu hermano tiene más experiencia en estos temas, cariño. Esa noche, después de que todos elogiaran efusivamente el tiramisú que yo había hecho, Sebastián recibió las felicitaciones como si él hubiera sido el anfitrión de toda la velada. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi familia iba a tratarme como una extraña, entonces comenzaría a actuar como una. Pero no sería una extraña indefensa. Sería una extraña con poder, información, y más importante aún, con la paciencia para esperar el momento perfecto para usarlos. Durante los siguientes meses, comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. Noté cómo Sebastián constantemente mentía sobre pequeñas cosas, exageraba sus logros laborales, inventaba historias sobre sus supuestas citas románticas, y hasta fingía estar enfermo para evitar compromisos familiares que no le convenían. Pero lo más interesante era observar cómo mis padres automáticamente le creían todo, mientras que cualquier cosa que yo dijera era sometida a interrogatorio. El punto de inflexión llegó cuando conocí a Camila, la ahora prometida de mi hermano. Desde el momento en que Sebastián la trajo a casa hace un año, pude ver que algo no estaba bien. No era que no me agradara Camila. De hecho, me caía muy bien. Era inteligente, divertida y genuinamente buena persona. El problema era que mi hermano claramente no la merecía, y más preocupante aún, estaba mintiendo sobre aspectos fundamentales de su relación con ella. Camila creía que Sebastián vivía solo en su propio apartamento. En realidad, seguía viviendo en el sótano de la casa familiar, usando la dirección de un amigo para recibir su correspondencia cuando ella venía de visita. Camila pensaba que él tenía un puesto de alta responsabilidad en su empresa. La verdad era que apenas había sido promovido de asistente administrativo después de 3 años. Más importante aún, Camila no tenía idea de que Sebastián había estado saliendo con otras mujeres durante los primeros 6 meses de su relación. Mi primer instinto fue contarle la verdad directamente a Camila, pero entonces recordé todas las veces que había tratado de exponer las mentiras de mi hermano a lo largo de los años, solo para que la familia se volviera contra mí por crear problemas innecesarios. Esta vez sería diferente. Esta vez tendría pruebas irrefutables, y esperaría el momento perfecto para revelarlas. Comencé sutilmente. Durante reuniones familiares, hacía preguntas inocentes que exponían pequeñas inconsistencias en las historias de Sebastián. ¿No dijiste la semana pasada que vivías en el 2.º piso? Preguntaba cuando él mencionaba algo sobre su apartamento. ¿O ese no es el mismo proyecto que mencionaste el mes pasado cuando empezaste como asistente? Cuando hablaba de sus supuestas responsabilidades importantes, mis padres nunca notaban estas contradicciones, pero yo sabía que Camila sí las estaba registrando. El verdadero regalo llegó hace 4 meses, cuando accidentalmente descubrí algo que cambiaría todo. Había ido a visitar a mi mejor amiga desde la preparatoria, Ana Lucía, quien ahora trabajaba como recepcionista en un hotel elegante del centro de la ciudad. Mientras esperaba a que terminara su turno, vi a mi hermano salir del elevador del hotel, tomado de la mano con una mujer que definitivamente no era Camila. Mi primer impulso fue confrontarlo inmediatamente. Pero entonces recordé todas las veces que él había logrado darle la vuelta a mis acusaciones, haciendo que yo pareciera la problemática por malinterpretar situaciones inocentes. Esta vez necesitaba más que mi palabra contra la suya.
Necesitaba evidencia absoluta. Le pedí a Ana Lucía que revisara discretamente los registros del hotel. Mi hermano había estado reservando habitaciones allí regularmente durante los últimos 8 meses, siempre con diferentes mujeres, y siempre los días que Camila trabajaba tarde en su propio empleo. Ana Lucía, quien había sido testigo de años de maltrato emocional de mi familia hacia mí, accedió a ayudarme. No solo consiguió copias de los registros, sino que también me proporcionó fotografías de las cámaras de seguridad que mostraban claramente a Sebastián entrando y saliendo del hotel con sus diversas acompañantes. Pero la joya de la corona llegó cuando Ana Lucía me confió algo aún más devastador. Resultó que mi hermano no solo había estado siendo infiel a Camila, también había estado presumiendo de sus aventuras con otros empleados del hotel. Según Ana Lucía, Sebastián había estado contando detalles íntimos de su relación con Camila, burlándose de su ingenuidad, y hasta había apostado con otros huéspedes regulares sobre cuánto tiempo podría mantener sus engaños antes de que ella se diera cuenta. «Tu hermano es un tipo asqueroso», me dijo Ana Lucía mientras me entregaba un sobre manila lleno de evidencias. «Camila parece ser una mujer muy dulce. No se merece esto». Tenía razón. Camila no se merecía estar comprometida con un mentiroso serial que la veía como un trofeo conveniente mientras satisfacía sus caprichos con otras mujeres. Esa noche, sentada en mi apartamento con todas las pruebas de las infidelidades de mi hermano esparcidas en mi mesa de comedor, tomé una decisión. No iba a ser la hermana problemática que causa drama familiar innecesario. Iba a ser la persona que le da a Camila la información que necesita para tomar una decisión informada sobre su futuro. Y si eso resultaba en que la perfecta vida de mi hermano se desmoronara públicamente el día de su fiesta de compromiso, bueno, eso sería simplemente karma en acción. Pero primero tenía que asegurarme de que mi plan fuera perfecto. No podía haber espacio para que Sebastián manipulara la situación o encontrara una manera de culparme por arruinar su felicidad. Esta vez, la verdad hablaría por sí misma, y hablaría tan fuerte que nadie en mi familia podría fingir que no la había escuchado. Durante las siguientes semanas después de esa humillante cena familiar, me dediqué a perfeccionar cada detalle de mi plan. Sebastián había dejado muy claro que yo no era bienvenida en su fiesta de compromiso, así que decidí honrar su deseo de la manera más espectacular posible. Mientras él y mis padres se sumergían en los preparativos para su gran celebración, yo me concentré en organizar mi propia aventura. Un viaje de 1 semana a Hawái que coincidiría exactamente con las fechas de su evento. La ironía no se me escapaba. Mientras mi familia gastaba miles de pesos en flores, música y un salón elegante para celebrar una relación construida sobre mentiras, yo usaría mis ahorros para disfrutar de playas paradisíacas, cócteles tropicales y la liberación absoluta de no tener que fingir más que me importaba su drama familiar. Pero mi viaje a Hawái era solo la primera parte de una estrategia mucho más elaborada. El verdadero golpe maestro requería timing perfecto y un aliado inesperado. Mi prima hermana Gabriela, quien vivía en otra ciudad pero mantenía contacto regular con toda la familia extendida. Gabriela siempre había notado el favoritismo obvio de mis padres hacia Sebastián, y durante años había sido una de las pocas personas que ocasionalmente defendía mi versión de los hechos cuando surgían conflictos familiares. 2 semanas antes de la fiesta, la llamé para contarle sobre mi exclusión del evento. Su reacción fue exactamente la que esperaba: indignación absoluta. «¿Cómo es posible que tus propios padres permitan eso?», preguntó con voz furiosa. «Valentina, eres su hija, no importa qué problemas tengan. No pueden excluirte de algo tan importante». Le expliqué que había decidido no pelear por una invitación donde claramente no era deseada, y que en cambio había planeado un viaje espectacular que me haría mucho más feliz que fingir disfrutar una fiesta llena de falsedad. Gabriela inmediatamente entendió la brillantez de mi estrategia. «Vas a hacer que toda la familia se pregunte por qué no estás ahí», dijo con admiración. «Y cuando vean tus fotos de Hawái mientras ellos están en una fiesta de compromiso genérica, van a darse cuenta de quién realmente está viviendo su mejor vida». Tenía razón, pero mi plan era aún más sofisticado de lo que ella imaginaba. Le pedí a Gabriela que durante la fiesta estuviera atenta a cualquier drama que pudiera surgir, especialmente relacionado con Camila. «Solo mantén los ojos abiertos», le dije. «Tengo la sensación de que va a ser una noche muy reveladora». No le conté sobre las evidencias que tenía contra Sebastián, pero sí le insinué que había descubierto información que podría cambiar la perspectiva de todos sobre mi hermano. Gabriela, siempre lista para un poco de drama familiar justificado, prometió mantenerme informada de todo lo que sucediera. Mientras tanto, comencé a implementar la parte más delicada de mi plan:
asegurarme de que Camila recibiera la información que necesitaba, sin que pudiera rastrearse directamente hasta mí. No podía simplemente enviarle las fotos y documentos por correo electrónico o mensaje de texto. Eso sería demasiado obvio y le daría a Sebastián la oportunidad de culparme por sabotear su relación. Necesitaba un método más sutil, uno que pareciera una revelación accidental. La oportunidad perfecta se presentó cuando descubrí que Camila había estado planeando una fiesta sorpresa para Sebastián la semana antes de la fiesta de compromiso oficial. Había reservado una mesa en el mismo restaurante donde ellos habían tenido su primera cita, e invitado a un grupo íntimo de amigos cercanos. Ana Lucía, quien seguía trabajando en el hotel y mantenía contacto con varios empleados de restaurantes elegantes de la ciudad, me informó que Camila había estado organizando todo en secreto durante semanas. El plan se volvió aún más perfecto cuando Ana Lucía me contó que había visto a Sebastián reservar una habitación en el hotel para esa misma noche, obviamente planeando encontrarse con una de sus amantes después de la fiesta sorpresa de Camila. La arrogancia de mi hermano era verdaderamente asombrosa. Iba a permitir que su prometida organizara una celebración romántica en su honor, y luego se escabulliría para estar con otra mujer. Fue entonces cuando decidí acelerar el timeline de mi revelación. En lugar de esperar hasta la fiesta de compromiso, le daría a Camila la información antes de su cena romántica sorpresa. De esa manera, ella tendría tiempo para procesar la verdad y decidir cómo quería manejar la situación. Si elegía confrontar a Sebastián durante la fiesta de compromiso, sería su decisión, no una manipulación mía. Ana Lucía se convirtió en mi cómplice perfecta para esta fase del plan. Como empleada del hotel, tenía acceso a información sobre las reservaciones de Sebastián, y como mi amiga de toda la vida, estaba más que dispuesta a ayudarme a exponer sus mentiras. Desarrollamos una estrategia simple pero efectiva. Ana Lucía, accidentalmente, se encontraría con Camila en un café cerca de su trabajo, entablaría una conversación casual, y durante esa conversación mencionaría haber visto a alguien que se parecía mucho al prometido de Camila en el hotel con diferentes mujeres. Solo voy a plantar la semilla de la duda, me explicó Ana Lucía. Si Camila está realmente enamorada y confía en él, probablemente no hará nada con esa información. Pero si ya tenía sospechas, esto será el empujón que necesita para investigar más. Era un enfoque perfecto porque le daba a Camila el control total sobre cómo proceder con la información. El encuentro casual entre Ana Lucía y Camila sucedió exactamente como lo habíamos planeado. Según me contó después, Camila inicialmente trató de defender a Sebastián, explicando que él viajaba mucho por trabajo y que probablemente eran reuniones de negocios. Pero Ana Lucía, con toda la sutileza de una actriz profesional, mencionó que las mujeres que había visto con él no parecían exactamente el tipo de personas con las que uno tiene reuniones de trabajo. ¿Podrías reconocerlo si fuera él?, había preguntado Camila, y Ana Lucía había respondido que definitivamente sí, especialmente porque el hombre en cuestión había estado presumiendo con otros huéspedes sobre mantener engañada a su prometida ingenua. Esas palabras, según Ana Lucía, fueron como una bofetada para Camila. Su expresión cambió completamente, y quedó claro que las supuestas reuniones de trabajo de Sebastián ya habían sido una fuente de preocupación para ella. Ana Lucía no le dio las evidencias directamente a Camila ese día, pero sí le sugirió que si alguna vez tenía dudas, podría revisar discretamente el historial de ubicaciones en el teléfono de Sebastián, o incluso hacer algunas preguntas específicas sobre sus supuestos viajes de trabajo. Solo le di las herramientas, me explicó más tarde. Si decide usarlas, será completamente su decisión. Mientras tanto, yo finalizaba los detalles de mi escapada a Hawái. Había reservado una suite en un resort frente al mar, planeado excursiones diarias que incluían snorkeling, senderismo por volcanes y tours gastronómicos, y más importante aún, había programado sesiones fotográficas profesionales para capturar cada momento mágico de mi aventura en el paraíso. La clave de mi estrategia en redes sociales era el timing. Planeaba publicar fotos durante exactamente los mismos momentos en que la fiesta de compromiso de Sebastián estuviera sucediendo. Mientras ellos brindaran en un salón cerrado, yo estaría brindando en una playa al atardecer. Mientras ellos comieran un menú predecible de banquetes, yo estaría degustando mariscos frescos preparados por chefs locales. Y lo más importante, mientras ellos fingieran estar felices por una pareja que probablemente no duraría ni 6 meses más, yo estaría genuinamente feliz, libre y viviendo mi mejor vida. Pero el elemento más brillante de mi plan de redes sociales era la lista de etiquetas. Había investigado cuidadosamente qué familiares estarían en la fiesta y cuáles no. Los que estuvieran en la fiesta serían etiquetados en todas mis fotos de Hawái.
creando una clara demostración de que yo estaba teniendo una experiencia infinitamente mejor que ellos. Los que no estuvieran en la fiesta, especialmente aquellos que habían sido excluidos o que habían decidido no asistir por sus propias razones, no serían etiquetados, protegiéndolos del drama, pero asegurándome de que recibieran las notificaciones de mis publicaciones. Gabriela sería mi informante en tiempo real durante la fiesta, enviándome actualizaciones discretas sobre la atmósfera del evento, las reacciones de los invitados y cualquier drama que pudiera surgir. Habíamos establecido un código simple: emoji de corazón si todo estaba normal, emoji de ojos si algo interesante estaba sucediendo y emoji de explosión si el drama realmente comenzaba. 3 días antes de mi vuelo a Hawái, Camila finalmente hizo su movimiento. Según Ana Lucía, había aparecido en el hotel pidiendo hablar con ella urgentemente. «Necesito saber todo lo que has visto», le había dicho a Ana Lucía. «Ya no puedo vivir con estas dudas». Ana Lucía le mostró algunas de las fotografías de las cámaras de seguridad, y la reacción de Camila fue exactamente lo que habíamos esperado. Devastación total seguida de una determinación fría y calculada. «¿Tienes más evidencia?», había preguntado Camila. Ana Lucía le entregó copias de los registros del hotel que mostraban el patrón de reservaciones de Sebastián, incluyendo fechas específicas que correspondían con ocasiones en que él le había dicho que estaba trabajando tarde o viajando por negocios. También le dio los nombres de algunos empleados del hotel que habían escuchado a Sebastián hacer comentarios despectivos sobre su relación. «¿Qué vas a hacer?», le había preguntado Ana Lucía. La respuesta de Camila fue simple pero devastadora. «Voy a esperar hasta la fiesta de compromiso. Si él quiere humillarme con sus mentiras, entonces voy a asegurarme de que sea humillado públicamente cuando la verdad salga a la luz». Cuando Ana Lucía me contó sobre esta conversación, supe que mi plan había funcionado perfectamente. Camila ahora tenía toda la información que necesitaba y había llegado a sus propias conclusiones sobre cómo manejar la situación. Yo estaría disfrutando cócteles en una playa hawaiana, mientras mi hermano enfrentaba las consecuencias de años de engaños y manipulaciones. La noche antes de mi vuelo, mis padres intentaron un último esfuerzo para hacerme cambiar de opinión sobre el viaje. «Todavía puedes cancelar y venir a la fiesta», me dijo mamá durante una llamada telefónica. «Sebastián estaba preguntando si habías reconsiderado». Era una mentira obvia. Mi hermano jamás habría preguntado por mí, y el hecho de que mis padres estuvieran fingiendo lo contrario solo confirmaba que se estaban dando cuenta de que mi ausencia sería notoria. «No, mamá», le respondí con calma. «Ya tengo todo pagado y estoy muy emocionada por mi viaje. Espero que la fiesta sea todo lo que Sebastián quiere que sea». El tono de mi voz debió alertarla de que algo más estaba sucediendo, porque hubo una pausa larga antes de que respondiera. «¿Está todo bien, mija?», preguntó. «No suenas molesta, y eso me preocupa más que si estuvieras gritando». Tenía razón en preocuparse. El hecho de que yo estuviera tan tranquila y serena debería haber sido una señal de alarma para cualquier padre que realmente conociera a su hija. Pero mis padres habían estado tan enfocados en proteger los sentimientos de Sebastián que habían perdido completamente la habilidad de leer los míos. «Todo está perfecto», le aseguré. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está exactamente como debe estar». Y era completamente cierto. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba reactando emocionalmente a las acciones de mi familia. Estaba ejecutando un plan cuidadosamente construido que permitiría que la verdad hablara por sí misma. Esa noche, mientras terminaba de empacar mi maleta con vestidos de playa, protector solar y mi cámara profesional, recibí un mensaje de texto de Gabriela. Camila parecía muy rara durante la cena de ensayo hoy. Sonreía, pero sus ojos se veían diferentes. «¿Sabes algo que yo no sepa?», le respondí con honestidad. «Solo que a veces las personas descubren verdades que cambian su perspectiva sobre todo. Mañana va a ser un día muy interesante». Gabriela respondió con varios emojis de ojos y un mensaje que decía: «No puedo esperar a ver qué sorpresas tiene preparadas esta fiesta de compromiso». Mientras me preparaba para dormir mi última noche antes del viaje, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en los últimos meses. Había comenzado como la hija problemática que siempre causaba drama familiar. Ahora era una mujer estratégica que había orquestado cuidadosamente una situación donde la verdad se revelaría por sí misma, sin que nadie pudiera culparme por crear problemas innecesarios. Mi hermano había pasado años manipulando situaciones para que yo pareciera la villana de la familia. Ahora estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente mi capacidad para jugar su mismo juego, pero con mucha más inteligencia y paciencia. Mañana por la noche,
Mientras él enfrentara las consecuencias de sus propias acciones en frente de toda la familia, yo estaría brindando por mi libertad en una de las playas más hermosas del mundo. La justicia a veces llega disfrazada de vacaciones tropicales. El vuelo a Hawái fue todo lo que había soñado y más. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, sentí como si literalmente estuviera dejando atrás años de toxicidad familiar. Por primera vez en meses, mi teléfono no tenía mensajes de mis padres preguntándome si había pensado mejor alguna decisión relacionada con Sebastián. No había llamadas de mi hermano quejándose de algo que supuestamente había hecho mal. Solo tenía la anticipación pura de una semana de libertad absoluta. Llegué a Honolulu exactamente a las 2 de la tarde, hora local, que correspondía a las 5 de la tarde en casa, justo cuando los invitados estarían llegando al salón donde se celebraría la fiesta de compromiso. Mi primera foto de Instagram fue perfectamente calculada. Yo sonriendo radiante con un collar de flores frescas en el aeropuerto, con la leyenda "Aloha desde el paraíso" y etiquetas para todos los miembros de la familia que estarían en la fiesta. El resort que había elegido superó todas mis expectativas. Mi suite tenía vista directa al océano, un balcón privado y, lo más importante, Wi-Fi excelente para mantener mi campaña de redes sociales funcionando sin problemas. Mientras me instalaba y me cambiaba a mi primer vestido playero del viaje, mi teléfono comenzó a vibrar con las primeras reacciones a mi foto del aeropuerto. Los comentarios llegaron exactamente como había predicho. Familiares que no habían sido invitados a la fiesta de compromiso comentaron con entusiasmo sobre mi aventura hawaiana. «¡Qué suerte tienes, prima!», escribió mi tía Carmen. «Me encanta vivir aventuras a través de tus fotos». Mi primo Roberto añadió: «Esa playa se ve increíble, definitivamente mejor que estar encerrado en un salón de fiestas». Pero las reacciones más reveladoras vinieron de mi familia inmediata. Mis padres no comentaron nada, pero pude ver que habían visto la publicación. Sebastián tampoco comentó, pero 3 de sus amigos cercanos sí lo hicieron, preguntando por qué no estaba en la fiesta de su hermano. Era exactamente la pregunta que había estado esperando que surgiera. A las 6 de la tarde, hora de Hawái, publiqué mi segunda foto. Un cóctel tropical elaborado junto a la piscina infinita del resort, con el atardecer dorado reflejándose en el agua. La leyenda decía: brindando por las decisiones que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Esta vez etiqueté específicamente a Gabriela, quien estaba en la fiesta y sería mi fuente de información en tiempo real. La respuesta de Gabriela llegó 15 minutos después, a través de mensaje privado. Emoji de ojos seguido de: las cosas se están poniendo interesantes aquí. Camila se ve hermosa, pero hay algo diferente en ella. Y tu familia sigue preguntando dónde estás. Mientras disfrutaba mi cóctel de mango y maracuyá, le pedí más detalles. Gabriela me explicó que mis padres habían estado haciendo excusas elaboradas sobre mi ausencia, diciéndole a la gente que había tenido una emergencia de trabajo de último minuto que me había impedido asistir. La ironía era deliciosa. Estaban tan avergonzados de admitir que habían permitido que su hijo excluyera a su hija de una celebración familiar, que preferían inventar mentiras para salvar las apariencias. Sebastián se ve nervioso, añadió Gabriela. Sigue revisando su teléfono y preguntando cuándo van a hacer el brindis oficial. Camila está siendo súper sociable con todos, pero cuando nadie la está mirando, su sonrisa desaparece completamente. Perfecto. Todo estaba desarrollándose exactamente como había anticipado. Mientras mi familia fingía normalidad en una fiesta construida sobre mentiras, yo estaba genuinamente relajada en el paraíso, documentando cada momento de mi liberación. A las 7:30, publiqué una foto de mi cena, langosta fresca con vista al océano, acompañada de champagne francés. Cuando la vida te da la oportunidad de elegir entre drama familiar y langosta hawaiana, siempre elige la langosta, escribí. Esta vez incluí hashtags estratégicos como «Vive tu mejor vida» y «Libertad total», que sabía que resonarían con cualquiera que estuviera cansado de dinámicas familiares tóxicas. El mensaje de Gabriela llegó minutos después. Emoji de explosión. Camila acaba de pedir el micrófono. Dice que tiene algo importante que compartir con todos. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando. Rápidamente le respondí: mantente atenta y cuéntame todo. Durante los siguientes 20 minutos, no recibí ningún mensaje de Gabriela, pero las notificaciones de mi teléfono no pararon de llegar. Likes, comentarios y shares de mi última publicación se multiplicaron exponencialmente. Algo grande estaba sucediendo.
y las ondas del impacto ya estaban llegando hasta mi playa hawaiana. Finalmente, a las 8 de la noche hora de Hawái, llegó el mensaje que había estado esperando. Gabriela me envió un audio de voz de casi 3 minutos explicando exactamente lo que había sucedido en la fiesta. Valentina, no vas a creer lo que acaba de pasar, comenzó su mensaje, su voz llena de emoción y asombro. Camila tomó el micrófono y comenzó lo que todos pensamos que sería un discurso romántico sobre Sebastián. Habló sobre cómo el amor verdadero se basa en la honestidad y la confianza, y cómo había aprendido mucho sobre la importancia de conocer realmente a la persona con quien planeas pasar el resto de tu vida. Gabriela continuó. Todo el mundo estaba sonriendo y esperando el momento dulce, cuando de repente Camila cambió completamente el tono. Dijo, desafortunadamente he descubierto que la persona con quien pensé que me estaba comprometiendo no existe realmente. Y entonces Valentina sacó una carpeta llena de fotos y documentos. Mi pulso se aceleró mientras escuchaba el resto del audio. Camila había presentado evidencia meticulosa de las infidelidades de Sebastián, incluyendo fotos de las cámaras de seguridad del hotel, registros de reservaciones y hasta testimonios de empleados que habían escuchado a mi hermano hacer comentarios despectivos sobre ella. Pero lo más devastador de todo había sido cuando reveló los mensajes de texto que había encontrado en el teléfono de Sebastián. Leyó algunos de los mensajes en voz alta. Continuó Gabriela. Mensajes donde Sebastián se burlaba de ella con sus amantes, diciendo cosas como, mi prometida es tan ingenua que cree que trabajo hasta las 11 de la noche, y es tan fácil engañarla que hasta me da lástima. Valentina. El silencio en ese salón era ensordecedor. La reacción de mi familia había sido exactamente lo que había imaginado. Mis padres habían tratado de defender a Sebastián, sugiriendo que tal vez había una explicación lógica para todo. Pero cuando Camila mostró las fotos de las cámaras de seguridad con fechas y horas específicas, incluso ellos se quedaron sin palabras. Lo mejor de todo, añadió Gabriela con evidente satisfacción, fue cuando Camila terminó su discurso diciendo, quiero agradecer especialmente a la hermana de Sebastián, quien aparentemente es la única persona en esta familia que me respetó lo suficiente como para asegurarse de que supiera la verdad antes de cometer el error más grande de mi vida. El mundo pareció detenerse por un momento. Camila había mencionado mi nombre específicamente, y aunque técnicamente yo no había sido quien le había dado la información directamente, había sido mi investigación y mi conexión con Ana Lucía lo que había hecho posible toda la revelación. ¿Qué pasó después? Le pregunté inmediatamente a Gabriela a través de mensaje de texto. Su respuesta fue inmediata. Caos absoluto. Sebastián trató de negar todo, pero las evidencias eran irrefutables. Comenzó a gritar que había sido una trampa, que alguien había estado conspirando contra él. Cuando mencionó tu nombre como posible culpable, Camila lo interrumpió diciendo que tú habías estado en Hawái toda la semana y que la información había llegado a ella a través de fuentes completamente independientes. La belleza de mi plan se estaba revelando en todo su esplendor. No solo había logrado que la verdad saliera a la luz, sino que había estado literalmente a miles de kilómetros de distancia cuando sucedió, imposibilitando cualquier acusación directa de sabotaje por mi parte. Gabriela continuó. Tus padres están completamente devastados. Tu madre no para de llorar, y tu padre sigue preguntando cómo no se dieron cuenta de nada. Pero lo más loco de todo es que varios familiares han empezado a cuestionar otros aspectos del comportamiento de Sebastián, como si esta revelación hubiera abierto las compuertas para discutir cosas que la gente había estado notando pero nunca había mencionado. Esa información me llenó de una satisfacción profunda. Durante años, había sido la única persona dispuesta a cuestionar las mentiras y manipulaciones de mi hermano. Ahora, finalmente, otras personas estaban comenzando a ver los patrones que yo había estado señalando durante tanto tiempo. Mientras procesaba toda esta información, decidí que era el momento perfecto para mi publicación más estratégica de la noche. Tomé una selfie en mi balcón, con el océano iluminado por la luna de fondo, llevando mi vestido más elegante y una sonrisa genuinamente feliz. La leyenda fue simple pero poderosa. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y permitir que la verdad hable por sí misma. Grateful for this beautiful life. Esta vez no etiqueté a nadie específicamente, pero incluí hashtags que sabía que resonarían con cualquiera que hubiera estado siguiendo el drama. La verdad siempre gana. Libertad emocional. Vive tu verdad. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Comentarios de apoyo llegaron no solo de familiares distantes, sino también de amigos que habían sido testigos de años de dinámicas familiares poco saludables. Siempre supe que eras la más inteligente de la familia.
escribió mi prima segunda Elena. Tu hermano finalmente encontró a alguien que no se deja manipular, añadió un amigo de la universidad. Pero el comentario que más me impactó vino de alguien inesperado. Ana Lucía. Gracias por ayudarme a hacer lo correcto. Camila merecía saber la verdad, y tú hiciste posible que la recibiera con dignidad. Su mensaje me recordó que esto nunca había sido realmente sobre venganza contra mi hermano. Había sido sobre asegurarme de que una buena persona no fuera engañada por alguien que no la merecía. El resto de la noche, mientras disfrutaba de un espectáculo de danza hawaiana tradicional en la playa, mi teléfono continuó vibrando con actualizaciones de Gabriela. La fiesta de compromiso se había desintegrado completamente. La mayoría de los invitados se habían ido, dejando solo a la familia inmediata y algunos amigos cercanos que habían estado demasiado impactados como para procesar inmediatamente lo que había sucedido. Sebastián, según Gabriela, había tenido lo que solo podía describirse como una crisis nerviosa completa. Había comenzado a acusar a varios familiares de conspirar contra él. Había culpado a Camila por buscar problemas donde no los había. Y finalmente había salido del salón gritando que toda la familia estaba llena de traidores y mentirosos. La ironía de sus acusaciones no se me escapó. El hombre que había pasado años manipulando situaciones para hacerme parecer problemática, ahora estaba teniendo una rabieta pública que revelaba su verdadero carácter ante toda la familia. Mis padres, reportó Gabriela, habían intentado seguir a Sebastián para calmarlo, pero él había rechazado sus intentos de apoyo. Les gritó que si realmente se preocuparan por él, habrían impedido que esto sucediera. Me contó. Tu madre estaba devastada porque por primera vez se dio cuenta de que tal vez habían estado protegiéndolo de las consecuencias de sus propias acciones en lugar de ayudarlo a ser una mejor persona. Mientras me preparaba para dormir en mi lujosa suite hawaiana, reflexioné sobre cómo habían cambiado las cosas en una sola noche. Esa mañana, mi hermano había sido el niño dorado de la familia, a punto de casarse con una mujer maravillosa en una celebración que mis padres habían estado planeando durante meses. Ahora era un hombre soltero, cuyas mentiras habían sido expuestas públicamente, enfrentando el juicio no solo de su exprometida, sino de toda su familia extendida. Y yo, quien había comenzado el día como la hija problemática excluida de las celebraciones familiares importantes, ahora era vista como la persona que había tenido el valor de asegurar que la verdad saliera a la luz. No había tenido que crear drama o causar escenas. Simplemente había documentado la realidad y había permitido que otros tomaran sus propias decisiones basadas en información verdadera. Mientras me quedaba dormida con el sonido de las olas del Océano Pacífico, supe que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mi vida adulta, había priorizado mi propia paz mental sobre mantener la armonía familiar falsa, y el resultado había sido mejor de lo que jamás podría haber imaginado. La mañana siguiente en Hawái amaneció con cielos despejados y una brisa oceánica perfecta. Mientras disfrutaba mi café hawaiano en el balcón de mi suite, mi teléfono explotó con notificaciones. La historia de la fiesta de compromiso desastrosa se había extendido mucho más allá de mi familia inmediata, y las consecuencias para Sebastián estaban siendo más devastadoras de lo que había anticipado. El primer mensaje que leí fue de Gabriela, enviado a las 6 de la mañana hora local. Valentina, tu hermano está completamente acabado. No solo perdió a Camila, sino que la historia se extendió a su trabajo. Aparentemente, algunos de los invitados a la fiesta trabajan en su empresa, y ya están circulando rumores sobre su falta de honestidad. Su jefe quiere reunirse con él el lunes para discutir su futuro con la compañía. Mientras procesaba esta información, llegaron más mensajes. Mi tía Carmen, quien había estado en la fiesta, me escribió: Mija, siempre supe que algo no estaba bien con tu hermano, pero nunca imaginé hasta qué punto. Camila es una santa por la manera en que manejó toda la situación, y tú, por estar allá en Hawái viviendo tu mejor vida mientras todo esto explotaba, eres una genio. Pero el mensaje que más me impactó vino de alguien inesperado. Mi padre. Era la primera vez en años que me escribía directamente sin que fuera para pedirme que fuera más comprensiva con Sebastián o que evitara crear conflictos familiares. Su mensaje era simple pero cargado de significado. Valentina, necesitamos hablar cuando regreses. Hay muchas cosas que tu madre y yo debemos decirte, y muchas disculpas que debemos ofrecerte. En lugar de sentir satisfacción inmediata por este reconocimiento tardío, me sentí extrañamente vacía. Durante años había esperado que mis padres finalmente reconocieran que habían estado tratándome injustamente. Ahora que finalmente estaba sucediendo, me di cuenta de que ya no necesitaba su validación para sentirme completa. Decidí no responder inmediatamente a ninguno de los mensajes dramáticos. En cambio,
Me enfoqué en disfrutar mi segundo día en el paraíso. Tenía programada una excursión de snorkeling por la mañana y una clase de surf por la tarde, y no iba a permitir que el drama de mi familia arruinara mi experiencia hawaiana. La excursión de snorkeling fue absolutamente mágica. Nadar entre peces tropicales de colores brillantes y arrecifes de coral me hizo sentir como si estuviera en otro mundo, completamente desconectada de la toxicidad que había dejado atrás. Tomé fotos subacuáticas espectaculares y videos que sabía que generarían aún más comentarios envidiosos de mi familia. Mientras estaba bajo el agua, rodeada de la belleza natural del Océano Pacífico, tuve una epifanía. Durante años había estado luchando por mi lugar en una familia que nunca me había valorado realmente. Había gastado tanta energía tratando de probar mi valor, defendiéndome de acusaciones injustas y esperando el reconocimiento que nunca llegaba. Pero en ese momento, flotando en aguas cristalinas a miles de kilómetros de distancia, me di cuenta de que ya no necesitaba nada de eso. Cuando regresé al resort, publiqué un video submarino con la leyenda, descubriendo que los ambientes más tóxicos a veces nos enseñan a valorar los espacios donde realmente podemos respirar. No etiqueté a nadie esta vez, pero incluí hashtags sobre libertad personal y crecimiento individual. Los comentarios que llegaron fueron reveladores. Amigos que habían conocido a mi familia durante años comenzaron a compartir sus propias observaciones sobre las dinámicas poco saludables que habían presenciado. Siempre me incomodaba la manera en que hablaban de ti cuando no estabas presente, escribió mi amiga de la universidad, Sofía. Pero nunca supe cómo decírtelo sin parecer entrometida. Mientras me preparaba para mi clase de surf de la tarde, llegó un mensaje de Ana Lucía con noticias aún más dramáticas. Camila decidió hacer público todo el asunto. Publicó un estado en Facebook explicando por qué canceló su compromiso, incluyendo algunas de las evidencias. Dice que quiere advertir a otras mujeres sobre los patrones de manipulación y engaño, y que no se arrepiente de haber expuesto la verdad públicamente. La decisión de Camila de hacer pública su experiencia significaba que la humillación de Sebastián se extendería mucho más allá de nuestra familia. Sus amigos, colegas y conocidos ahora sabrían exactamente qué tipo de persona era realmente. No habría manera de controlar la narrativa o de minimizar las consecuencias de sus acciones. Durante mi clase de surf, mientras aprendía a mantener el equilibrio en las olas, reflexioné sobre cómo esta metáfora se aplicaba perfectamente a mi vida. Durante años había estado tratando de mantener el equilibrio en una familia desequilibrada, ajustando constantemente mi comportamiento para acomodar las dinámicas tóxicas de otros. Ahora, finalmente estaba aprendiendo a encontrar mi propio equilibrio, independientemente de las corrientes turbulentas que me rodearan. Esa tarde, mientras disfrutaba un cóctel de piña colada en la playa y observaba el atardecer más espectacular de mi vida, recibí una llamada inesperada. Era mi madre, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente quebrada y arrepentida. «Valentina», comenzó, «sé que estás de vacaciones y no quiero arruinar tu viaje, pero necesito decirte algo. Tu padre y yo hemos estado toda la noche despiertos hablando sobre todo lo que pasó anoche, y nos dimos cuenta de que hemos sido terribles padres contigo». Me quedé en silencio, permitiéndole continuar. Durante años creímos que estábamos protegiendo a Sebastián, ayudándolo a superar sus problemas. Pero ahora vemos que lo que realmente estábamos haciendo era permitir que se convirtiera en alguien capaz de lastimar a las personas que lo aman. Y peor aún, hemos estado castigándote a ti por señalar comportamientos que ahora sabemos que eran problemáticos desde el principio. Podía escuchar lágrimas genuinas en su voz, pero algo dentro de mí se había endurecido durante los años de tratamiento injusto. «Mamá», le dije calmadamente, «aprecio que finalmente se den cuenta de esto, pero necesito que entiendas algo. Esta revelación no cambia años de dolor y exclusión. No borra todas las veces que me hicieron sentir como si fuera el problema cuando simplemente estaba diciendo la verdad». Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Tienes razón», dijo finalmente. «No podemos deshacer el daño que hemos causado, pero queremos intentar reparar nuestra relación contigo, si nos das la oportunidad. Necesito tiempo», le respondí honestamente. «Necesito terminar mis vacaciones y procesar todo lo que ha pasado. Podemos hablar cuando regrese, pero no esperen que las cosas vuelvan a ser normales inmediatamente. Han quebrado mi confianza de maneras muy profundas, y eso va a tomar tiempo para sanar, si es que puede sanarse». Después de colgar, me sentí extrañamente liberada. Por primera vez en mi vida adulta, había establecido límites claros con mis padres sin sentir culpa por hacerlo. No había gritado ni hecho drama. Simplemente había comunicado mis necesidades de manera directa y honesta. El resto de la semana en Hawái pasó como un sueño. Cada día exploraba una nueva parte de la isla, probaba comidas exóticas
y documentaba mi aventura con fotos que generaban cada vez más comentarios positivos. El contraste entre mi experiencia paradisíaca y el caos que había dejado atrás en casa se volvía más evidente con cada publicación. Gabriela me mantuvo informada sobre los desarrollos en casa. Sebastián había sido efectivamente despedido de su trabajo, después de que varios colegas reportaran inconsistencias en sus reportes de gastos, que correspondían sospechosamente con las fechas de sus aventuras extramaritales en hoteles caros. Aparentemente había estado usando fondos de la empresa para financiar sus infidelidades. Más devastadoramente, Camila había decidido mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, pero antes de irse había organizado una reunión con varias de las mujeres con las que Sebastián había tenido aventuras. Juntas habían descubierto un patrón de mentiras y manipulaciones que se extendía mucho más allá de su relación con Camila. «Es como si tu hermano fuera un sociópata emocional», me escribió Gabriela. Cada una de estas mujeres pensaba que era especial para él, cuando en realidad solo eran parte de un juego cruel donde él coleccionaba conquistas para alimentar su ego. Para cuando llegó mi último día en Hawái, la historia completa de los engaños de Sebastián se había extendido por toda nuestra comunidad. No solo había perdido a su prometida y su trabajo, sino que su reputación estaba completamente arruinada. Varias de las mujeres con las que había estado involucrado habían compartido sus experiencias públicamente, creando un patrón innegable de comportamiento predatorio. Mientras empacaba mis maletas, ahora llenas de recuerdos hermosos y regalos hawaianos, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en una sola semana. Había llegado a Hawái como la hija problemática excluida de las celebraciones familiares. Estaba regresando como una mujer que había encontrado su propia fuerza y que había demostrado que a veces la mejor respuesta al rechazo es crear una vida tan plena que el rechazo se vuelve irrelevante. Mi última publicación de Instagram desde Hawái fue una foto mía en el aeropuerto, con la leyenda, regresando a casa con el corazón lleno de gratitud y la mente clara sobre lo que realmente importa en la vida. A veces necesitamos alejarnos de la toxicidad para darnos cuenta de cuánta belleza existe en el mundo cuando elegimos rodearnos de ella. Durante el vuelo de regreso, mientras observaba las nubes desde mi ventanilla, supe que estaba regresando como una versión completamente diferente de mí misma. No era solo que hubiera expuesto las mentiras de mi hermano, o que hubiera demostrado que podía vivir perfectamente sin la aprobación de mi familia. Era que había descubierto algo mucho más valioso. La paz que viene de vivir en alineación con tus propios valores, independientemente de lo que otros piensen o esperen de ti. Las turbulencias que había dejado atrás en casa ahora parecían pequeñas comparadas con la claridad que había encontrado sobre quién era realmente y qué tipo de vida quería construir para mí misma. Cuando aterricé en el aeropuerto de mi ciudad, me esperaba una realidad completamente diferente a la que había dejado una semana atrás. Gabriela me había recogido y durante el viaje a mi apartamento me puso al día con los desarrollos más recientes del escándalo Sebastián, como lo había bautizado la familia extendida. Tu hermano prácticamente ha desaparecido, me explicó mientras manejaba. Después de que lo despidieran del trabajo y de que toda la historia se hiciera pública, se mudó de vuelta a la casa de tus padres, pero ni siquiera sale de su cuarto. Tus padres están devastados, no solo por lo que hizo, sino porque se están dando cuenta de que todos los años que pensaron que te estaban protegiendo, realmente te estaban lastimando a ti. La información más impactante llegó cuando me contó sobre una conversación que había tenido lugar entre mis padres y algunos familiares cercanos 2 días después de la fiesta desastrosa. Aparentemente, una vez que la verdad sobre Sebastián salió a la luz, otros miembros de la familia comenzaron a compartir sus propias observaciones sobre su comportamiento a lo largo de los años. Tu tía Carmen les contó a tus padres que siempre había pensado que eras la más madura y sensata de ustedes dos, continuó Gabriela. Y tu tío Roberto admitió que había notado cómo Sebastián constantemente mentía sobre cosas pequeñas durante las reuniones familiares. Pero nunca había dicho nada porque pensaba que no era su lugar intervenir. Lo más revelador había sido cuando varios primos comenzaron a recordar incidentes específicos de nuestra infancia, donde Sebastián había mentido sobre cosas que yo supuestamente había hecho, y cómo mis padres siempre le habían creído automáticamente. Es como si toda la familia hubiera estado ciega durante años, me explicó Gabriela, y tu ausencia en la fiesta, combinada con el drama de Camila, finalmente les abrió los ojos. Cuando llegamos a mi apartamento, encontré una pila de cartas y paquetes que habían sido entregados durante mi ausencia. La mayoría eran de familiares que querían expresar su apoyo y, en muchos casos, disculparse por no haber defendido mi versión de los hechos durante años. Pero la carta que más me impactó era de alguien completamente inesperado. La madre de Camila. Querida Valentina, había escrito doña Mercedes.
Aunque nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, Camila me ha contado mucho sobre ti durante los últimos días. Quiero agradecerte por haber sido la única persona en la vida de mi hija que se preocupó lo suficiente por su bienestar como para asegurar que supiera la verdad sobre el hombre con quien pensaba casarse. Como madre, no hay regalo más grande que alguien pueda darle a mi hija que proteger su futuro de una relación destructiva. Serás bienvenida en nuestra familia siempre. Esa carta me hizo llorar por primera vez desde que había comenzado todo este drama. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación profunda. Una mujer que ni siquiera me conocía había entendido inmediatamente algo que mi propia familia había tardado años en reconocer, que mis acciones habían venido de un lugar de protección y amor verdadero, no de malicia o deseo de causar problemas. Esa noche, mientras desempacaba mis recuerdos hawaianos y procesaba todo lo que había cambiado durante mi ausencia, recibí una llamada de mis padres pidiendo reunirse conmigo al día siguiente. Accedí, pero establecí mis propias condiciones. Nos reuniríamos en un restaurante neutral. Tendríamos un tiempo límite de 2 horas, y yo controlaría la dirección de la conversación. La reunión con mis padres fue una de las conversaciones más difíciles pero necesarias de mi vida adulta. Llegaron al restaurante luciendo como si hubieran envejecido años en una semana. Mamá tenía ojeras profundas, y papá había perdido su usual aire de autoridad incuestionable. Valentina, comenzó papá sin su tono condescendiente habitual. Hemos pasado los últimos días repasando cada decisión que tomamos como padres, y nos hemos dado cuenta de que fallamos contigo de maneras que ni siquiera sabíamos que eran posibles. Mamá añadió con voz quebrada. Pensábamos que estábamos siendo justos al tratar de proteger a Sebastián de las consecuencias de sus errores, pero ahora vemos que lo que realmente estábamos haciendo era criar a un monstruo, mientras castigábamos a nuestra hija por ser honesta y tener integridad. Escuché sus disculpas con una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente estaban reconociendo patrones que había estado señalando durante años, pero tristeza porque había necesitado que su hijo dorado se estrellara públicamente para darse cuenta de que habían estado lastimando a su hija durante décadas. Aprecio que finalmente puedan ver la realidad de la situación, les dije calmadamente, pero necesitan entender que estas disculpas no borran años de daño emocional. Durante mi infancia y adolescencia, me hicieron sentir como si hubiera algo fundamentalmente mal conmigo, porque no encajaba en la narrativa que habían creado sobre su familia perfecta. Papá asintió pesadamente. Tienes razón, y sabemos que va a tomar tiempo reconstruir tu confianza en nosotros, si es que podemos hacerlo, pero queremos intentarlo. Si nos das la oportunidad. ¿Qué va a pasar con Sebastián? Pregunté directamente. Mis padres intercambiaron una mirada antes de que mamá respondiera. Tu hermano está perdido. Ha estado encerrado en su cuarto desde la fiesta, alternando entre culpar a todos los demás por sus problemas y tener ataques de pánico cuando se da cuenta de las consecuencias de sus acciones. Hemos insistido en que vaya a terapia, pero se niega. No puede quedarse en la casa para siempre, añadió papá. Ya es un adulto de 30 años, y es hora de que enfrente las consecuencias de sus decisiones sin que nosotros lo protejamos. Le hemos dado un ultimátum. Busca ayuda profesional y comienza a tomar responsabilidad por sus acciones, o encuentra otro lugar donde vivir. Esta declaración me sorprendió más que cualquier otra cosa que hubieran dicho. Durante toda mi vida, mis padres habían sido incapaces de establecer límites reales con Sebastián. El hecho de que finalmente estuvieran dispuestos a hacerlo era una señal de que tal vez realmente habían aprendido algo de toda esta experiencia. Durante las siguientes semanas, la vida gradualmente encontró un nuevo equilibrio. Sebastián eventualmente aceptó ir a terapia, después de que mis padres siguieran adelante con su amenaza de echarlo de la casa. Se mudó a un apartamento pequeño y comenzó a trabajar en empleos de medio tiempo, mientras trataba de reconstruir su vida desde cero. La diferencia más notable era que ya no tenía el respaldo automático de mis padres para sus excusas y manipulaciones. Cuando trataba de culpar a otros por sus problemas, mis padres ahora lo confrontaban directamente. Cuando intentaba minimizar la gravedad de sus acciones, ellos le recordaban el daño real que había causado a personas inocentes. Mi relación con mis padres comenzó lentamente a sanar, pero bajo términos completamente diferentes. Ya no era la hija problemática que necesitaba ser corregida constantemente. Era una adulta independiente cuyas opiniones y perspectivas eran valoradas y respetadas. Cuando surgían desacuerdos, ya no asumían automáticamente que yo estaba equivocada. Más importante aún,
Comenzaron a incluirme genuinamente en decisiones familiares importantes y a consultar mi opinión sobre temas que anteriormente habrían discutido solo con Sebastián. Era como si hubieran descubierto que tenían otra hija, una a la que realmente valía la pena conocer y apreciar. 6 meses después del desastre de la fiesta de compromiso, recibí una invitación inesperada. Camila, quien se había mudado a otra ciudad y había comenzado una nueva carrera, me invitaba a ser madrina en su nueva boda. Había conocido a un hombre que la valoraba genuinamente y que nunca le había mentido sobre nada importante. Sé que esto puede parecer extraño, escribió en su invitación personalizada, pero quiero que sepas que considero que me salvaste la vida cuando te aseguraste de que supiera la verdad sobre Sebastián. Sin tu intervención indirecta, habría cometido el error más grande de mi vida. Eres la hermana que siempre quise tener, y sería un honor tenerte a mi lado en el día más importante de mi nueva vida. Acepté inmediatamente. La boda de Camila fue todo lo que su fiesta de compromiso con Sebastián había pretendido ser. Una celebración genuina del amor verdadero, rodeada de personas que realmente se preocupaban por la felicidad de la pareja. Durante la ceremonia, mientras observaba a Camila radiante de felicidad genuina, al lado de un hombre que claramente la adoraba, supe que había tomado la decisión correcta al asegurarme de que conociera la verdad. En mi discurso como madrina, no mencioné específicamente a Sebastián, pero sí hablé sobre la importancia de la honestidad en las relaciones y sobre cómo las personas que realmente nos aman nunca nos pedirán que aceptemos menos de lo que merecemos. Los aplausos fueron ensordecedores, y varias personas me dijeron después que mi discurso había sido el más emotivo y sincero que habían escuchado jamás. Un año después de mi escapada hawaiana, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Cuando compré ese boleto de avión en un acto de desafío silencioso, estaba sentada en mi nueva oficina, en el segundo piso de un edificio renovado en el centro de la ciudad, revisando los contratos para mi próximo proyecto de consultoría cuando Ana Lucía llegó con café y noticias frescas del drama familiar, que ya no me afectaba pero que seguía siendo entretenido de escuchar. Tu hermano intentó contactar a Camila la semana pasada, me informó mientras se instalaba en la silla frente a mi escritorio. Al parecer, su terapeuta le sugirió que hiciera enmiendas con las personas que había lastimado como parte de su proceso de recuperación. Me reí suavemente mientras firmaba un contrato particularmente lucrativo. ¿Y cómo le fue con eso? Camila ni siquiera leyó el mensaje completo, respondió Ana Lucía con evidente satisfacción. Lo bloqueó inmediatamente y le envió una captura de pantalla a su esposo con la nota: mi pasado tratando de contaminar mi presente. Su esposo, que por cierto es abogado, le mandó una carta de cese y desista a Sebastián, advirtiéndole que cualquier intento futuro de contacto sería considerado acoso. La justicia poética de la situación no se me escapaba. Sebastián, quien había pasado años manipulando situaciones para salirse con la suya, ahora no podía ni siquiera ofrecer una disculpa sin enfrentar consecuencias legales. Mi propia vida había florecido de maneras que nunca había anticipado. Después de regresar de Hawái, había tomado la decisión audaz de renunciar a mi trabajo corporativo y establecer mi propia consultoría de marketing digital. Lo que había comenzado como un acto de independencia personal se había convertido en un negocio próspero que me permitía trabajar con clientes que realmente valoraban mi experiencia y creatividad. Más importante aún, había comenzado una relación con David, un profesor de psicología que había conocido durante un evento de networking. Era el tipo de hombre que mi familia anterior habría considerado demasiado intelectual, o no lo suficientemente ambicioso, pero que era exactamente lo que yo necesitaba. Alguien que valoraba la honestidad emocional por encima de la manipulación, que celebraba mis éxitos sin sentirse amenazado por ellos, y que nunca me pidió que me hiciera pequeña para que otros se sintieran más grandes. La relación con mis padres había evolucionado hacia algo que nunca había existido antes: respeto mutuo genuino. Ya no trataban de protegerme de las supuestas consecuencias de mis decisiones, y yo ya no necesitaba su validación para sentirme segura de mi propio juicio. Habían aprendido a preguntarme sobre mi trabajo, mis planes y mis opiniones como si fueran importantes, porque finalmente habían entendido que lo eran. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, me preguntó Ana Lucía mientras terminábamos nuestro café. Tu hermano sigue viviendo como si fuera víctima de una gran conspiración. En su narrativa, tú orquestaste deliberadamente su caída. Camila era una mujer vengativa que no podía perdonar errores menores, y tus padres fueron manipulados para volverse contra él. Por supuesto, respondí sin sorpresa. Los narcisistas nunca pueden aceptar responsabilidad real por sus acciones. Siempre tiene que ser culpa de alguien más.
La verdad era que ya no me importaba la narrativa que Sebastián se había creado para justificar su comportamiento. Su opinión de mí había perdido cualquier poder sobre mi bienestar emocional. Lo que importaba era que las personas que realmente me conocían y valoraban sabían la verdad sobre quién era yo y qué había motivado mis acciones. Esa tarde, mientras organizaba los detalles finales para un viaje de trabajo a California, recibí una llamada inesperada de Gabriela. «Tienes que escuchar esto», dijo sin preámbulos. «¿Recuerdas a Mónica, la prima de Sebastián que siempre lo defendía y decía que las mujeres eran demasiado dramáticas con él? Por supuesto, siempre pensé que tenía un crush no correspondido con él», respondí. «Bueno, aparentemente Sebastián finalmente le hizo caso e intentó salir con ella hace unos meses», continuó Gabriela con evidente diversión. «Duró exactamente 3 citas antes de que ella descubriera que le había mentido sobre dónde vivía, sobre su situación laboral y sobre no estar saliendo con otras personas al mismo tiempo. Mónica ahora está contándole a toda la familia que nunca se había dado cuenta de lo manipulador que era Sebastián y que entiende completamente por qué Camila hizo lo que hizo», añadió Gabriela. «Básicamente, la última persona en la familia que lo defendía incondicionalmente ahora es otra de sus víctimas que habla públicamente sobre sus patrones de engaño. La imagen mental de Sebastián, perdiendo incluso el apoyo de su más leal defensora, me llenó de una satisfacción profunda. No era solo que hubiera enfrentado consecuencias por sus acciones específicas contra Camila. Era que su comportamiento había demostrado ser tan consistentemente problemático que incluso las personas predispuestas a darle el beneficio de la duda ya no podían hacerlo. Esa noche, mientras David y yo disfrutábamos de una cena tranquila en mi apartamento, le conté sobre las últimas noticias del saga familiar. Él escuchó con la mezcla de fascinación y horror que siempre mostraba cuando le contaba historias sobre las dinámicas tóxicas de mi familia de origen. Es increíble cómo algunas personas pueden crear su propia destrucción y luego culpar a todos los demás por las consecuencias, observó mientras servía más vino. Pero lo que más me impresiona es cómo lograste salir de esa dinámica sin convertirte en alguien amarga o vengativa. Creo que la clave fue darme cuenta de que no tenía que ganar ninguna batalla, le expliqué. Solo tenía que dejar de pelear guerras que no eran mías. Cuando dejé de tratar de cambiar la percepción que mi familia tenía de mí y me enfoqué en crear una vida que realmente me hiciera feliz, todo lo demás se acomodó naturalmente. 2 meses después, mientras revisaba mis cuentas bancarias y planificaba mis próximas vacaciones, esta vez a Nueva Zelanda, otro destino que había estado soñando explorar, recibí un mensaje de texto de mis padres que me hizo sonreír. Era una foto de ellos en el aeropuerto, con la leyenda, aprendiendo de nuestra hija favorita sobre cómo vivir aventuras increíbles, rumbo a Costa Rica por nuestro segundo viaje del año. El mensaje era significativo en múltiples niveles. No solo estaban literalmente siguiendo mi ejemplo de viajar y explorar el mundo, sino que habían usado la frase «hija favorita», sin la carga de culpa que habría llevado en el pasado. Ya no se trataba de compensar años de favoritismo injusto hacia Sebastián. Se trataba de celebrar genuinamente quién había resultado ser yo como persona adulta e independiente. Mientras preparaba mi equipaje para mi próximo viaje de negocios, reflexioné sobre cómo una sola decisión, comprar ese boleto a Hawái, en lugar de suplicar por una invitación a una fiesta donde no era bienvenida, había cambiado completamente la trayectoria de mi vida. No solo había evitado presenciar la humillación pública de mi hermano, sino que había demostrado que existía una alternativa a los dramas familiares tóxicos, simplemente no participar en ellos. Mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Era Camila, compartiendo fotos de su aniversario de 1 año de casada, luciendo absolutamente radiante junto a su esposo en una playa tropical, similar a la que yo había disfrutado durante mi escape hawaiano. Su leyenda decía: «Agradecida todos los días por las personas que me amaron lo suficiente como para asegurar que supiera mi valor antes de aceptar menos de lo que merecía». Esa publicación recibió cientos de likes y comentarios de apoyo, incluyendo varios de miembros de mi familia que ahora entendían completamente el papel que yo había jugado en proteger a una persona inocente de una relación destructiva. La última vez que había tenido noticias directas de Sebastián había sido 6 meses atrás, cuando intentó contactarme a través de un perfil falso en redes sociales. Su mensaje había sido una mezcla patética de autocompasión y acusaciones veladas. «Espero que estés feliz con lo que lograste. Arruinaste mi vida, pero supongo que eso era lo que querías desde el principio». No le respondí, pero sí guardé una captura de pantalla del mensaje. No por malicia,
sino como recordatorio de cuán lejos había llegado desde los días en que sus manipulaciones emocionales tenían poder sobre mí. El hecho de que incluso después de un año de terapia seguía siendo incapaz de asumir responsabilidad por sus propias acciones, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta al distanciarme de su toxicidad. En su lugar, publiqué una foto mía en mi oficina, rodeada de contratos firmados y certificados de reconocimiento profesional, con la leyenda: un año después de decidir priorizar mi paz mental sobre mantener dinámicas familiares tóxicas, agradecida por haber aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente ser feliz. La respuesta fue abrumadoramente positiva, con comentarios de clientes, amigos y familiares celebrando no solo mis éxitos profesionales, sino la transformación personal que había logrado. El contraste con el mensaje autocompasivo de Sebastián no podría haber sido más claro. Mientras él seguía atascado en el pasado, culpando a otros por las consecuencias de sus propias acciones, yo había construido una vida próspera basada en autenticidad, trabajo duro y relaciones genuinamente saludables. Esa noche, mientras planeaba mi itinerario para Nueva Zelanda y confirmaba reuniones con clientes internacionales, mi teléfono sonó. Era Ana Lucía, con lo que prometía ser la actualización final del drama de Sebastián. ¿Estás sentada?, preguntó con evidente emoción. Tu hermano acaba de ser arrestado. El estómago se me revolvió momentáneamente. ¿Por qué? Fraude crediticio, respondió. Aparentemente ha estado usando identidades falsas para conseguir tarjetas de crédito y préstamos, probablemente para mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado, sin tener ingresos legítimos. La policía dice que han estado investigándolo durante meses. La noticia me dejó sin palabras. Aunque hacía tiempo que había aceptado que Sebastián era capaz de mentir y manipular en relaciones personales, no había imaginado que hubiera escalado a actividades criminales reales. ¿Mis padres lo saben?, pregunté finalmente. Sí. Pero aquí está la parte más impactante, continuó Ana Lucía. Se niegan a pagar su fianza o contratar un abogado para él. Le dijeron que si realmente ha llegado al punto de cometer crímenes para evitar las consecuencias de sus decisiones pasadas, entonces necesita enfrentar esas consecuencias completamente solo. Esa decisión de mis padres representaba la transformación completa de una dinámica familiar que había durado décadas. El niño dorado, que una vez había sido protegido de toda consecuencia, ahora enfrentaba las ramificaciones más serias de su comportamiento sin la red de seguridad familiar que había dependido toda su vida. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije a Ana Lucía. Si Sebastián hubiera sido capaz de asumir responsabilidad real por sus acciones después de que Camila lo expuso, si hubiera usado esa experiencia como una oportunidad para crecimiento genuino, podría haber reconstruido su vida de manera legítima, pero su incapacidad de aceptar culpa lo llevó a tomar decisiones cada vez más desesperadas hasta llegar a esto. 3 meses después, Sebastián fue sentenciado a 18 meses de prisión. Mis padres no asistieron a la sentencia. En cambio, ese mismo día, estaban en el aeropuerto despidiéndome mientras me dirigía a Nueva Zelanda para mi luna de miel con David. Nos habíamos casado en una ceremonia íntima en la playa, con Camila como mi madrina de honor y Ana Lucía como testigo. Estamos tan orgullosos de la mujer en la que te has convertido, me dijo mamá mientras me abrazaba en el aeropuerto. Y lo más importante, estamos orgullosos de haber aprendido a ser mejores padres para ti, aunque haya tomado tanto tiempo. Papá añadió, tu hermano eligió su camino a pesar de todas las oportunidades que tuvo para cambiar. Tú elegiste el tuyo y construiste algo hermoso. Esa es la diferencia entre asumir responsabilidad y culpar siempre a otros. Mientras mi avión despegaba hacia mi nueva aventura, recibí un mensaje de Camila. ¿Sabías que hoy es exactamente 2 años desde tu escapada hawaiana? Mira todo lo que ha cambiado desde que decidiste priorizar tu felicidad sobre el drama familiar. Eres mi heroína. Tenía razón. 2 años atrás, había comprado un boleto a Hawái en un momento de frustración y desafío. Esa decisión había desencadenado una serie de eventos que no solo había expuesto las mentiras de mi hermano, sino que había liberado a toda mi familia de dinámicas tóxicas que habían durado décadas. Sebastián ahora cumplía su sentencia, finalmente enfrentando consecuencias reales por sus acciones sin la protección de nadie. Mis padres habían aprendido a ser padres de verdad en lugar de simples facilitadores de comportamiento destructivo. Camila había encontrado el amor verdadero con alguien que la valoraba genuinamente, y yo había construido una vida próspera, rodeada de personas que me amaban por quien realmente era. Mientras contemplaba las nubes desde mi ventanilla, sonreí recordando las palabras que había escrito en mi primera publicación hawaiana. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien.
había resultado ser más cierto de lo que nunca imaginé. No había necesitado destruir a mi hermano. Él había hecho eso perfectamente solo cuando se quedó sin la protección familiar que había dependido para evitar las consecuencias de sus acciones. Al final, la hija problemática había resultado ser la única que sabía cómo vivir con integridad, y esa había sido la venganza más dulce de todas.